Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Gracias, doctor Leo. Buenas noches. Buenas noches con todos. Gracias por la invitación. En esta oportunidad se nos ha encomendado hablar un poquito de la perspectiva de un abogado principalmente, ¿no? Entonces, me comentaron también que este es un curso más o menos, o es para la redacción de escritos, ¿no? Entonces, si tenemos suerte, porque el tiempo yo creo que es imposible terminar todo en una sola sesión, si tenemos suerte vamos a abordar básicamente de lo que trata la tutela de derechos y cómo realizar un escrito de tutela de derechos propiamente dicho ante el juez de investigación preparatoria. Pero antes de comenzar sobre el escrito en sí, tendríamos que entender principalmente, y se me escucha, ¿no? Se me escucha correctamente. Tendríamos que entender, Sí, sí, se escucha, o, se escucha. ok, muchas gracias. Tendríamos que analizar qué es lo que dice o en qué consiste una tutela de derechos, por ejemplo. El artículo 71, numeral 4 del Código Procesal Penal nos dice de manera específica que nosotros, durante las diligencias preliminares o la investigación preparatoria, podemos recurrir al juez de investigación preparatoria mediante tutela de derechos, siempre y cuando consideremos nosotros, en este caso la defensa, que existe vulneración a algunos derechos del investigado, de manera resumida. Entonces, si nosotros observamos lo que establece el artículo 71, numeral 4, cuando habla de tutela de derechos, esos derechos a los cuales hace mención, uno podría suponer que se refiere básicamente a lo que está en el numeral 2 de dicho artículo, del artículo 71. El derecho a contar con un abogado, el derecho a poder pasar examen médico legal por médico legista, el derecho, por ejemplo, vamos a ver de manera específica, artículo 71. Ahí está. Designar a una persona o una institución a la que debe comunicarse su detención, ser asistido desde los actos iniciales por un abogado, abstenerse a declarar si acepta y si acepta hacerlo, a que su abogado pueda acompañarlo. Entonces, si nosotros analizamos lo que dice de manera cerrada o específica el artículo 71, numeral 4, esos derechos por los cuales uno puede plantear, valga la redundancia, tutela de derechos, son los que estarían establecidos en el artículo 71, numeral 2, lo que ya hemos hecho lectura. Pero existen, existe una excepción. Y eso está establecido según el Acuerdo Plenario 4-2010, por ejemplo. El Acuerdo Plenario 4-2010 nos habla de la tutela de derechos y nos explica o nos profundiza más el tema de esta utilización. Si nosotros observamos este acuerdo plenario, vamos a poder observar que, por ejemplo, la tutela de derechos no solamente reconoce o salvaguarda, por ejemplo, los derechos establecidos en este artículo 71, sino los que están regulados por el artículo 139 de la Constitución Política del Perú y los derechos de manera general reconocidos por la Constitución y otras leyes incluso, siempre y cuando hablemos de los derechos de una persona como ser humano, no como investigado. Se le reconoce los derechos, la tutela de derechos protege los derechos de la persona, no de una persona como investigada. Entonces, si nosotros hablamos del Acuerdo Plenario 4-2010, en primer lugar nos dice que no solamente los derechos que están en el artículo 71, sino también los derechos que están regulados por la Constitución. Ahora, el segundo análisis que se hace dentro de del Acuerdo Plenario 4